El tema de hoy se llama Calmando la tormenta. Y si tú ves hoy lo que vamos a ver en la palabra de Dios, tiene que ver con tener nosotros el entendimiento pleno, hermano, de que en medio de lo que nosotros estemos pasando, nosotros vamos a pasar pruebas y vamos a pasar tiempos de angustia tal vez. Pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Quiero que usted me acompañe y vamos a tratar esta tarde de ver a la luz de la palabra en el Evangelio de San Marcos y usted se va a dar cuenta de que vamos a irnos a la parte final del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos y quiero que usted recuerde lo que la Biblia dice que es el propósito del Evangelio de San Marcos. Porque Marcos, al escribir este evangelio, nos declara en el capítulo 1 y verso 1 que son los principios del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la perspectiva de Marcos, cuando él escribe el evangelio, él lo que hace es hacernos ver a nosotros que Jesús es hombre, pero que también es Dios. O sea, Marcos habla de la faceta del Dios hombre. Y entonces nosotros tenemos que empezar a entender que las tormentas que nosotros podamos pasar, las tormentas que nosotros podamos estar llevando y sufriendo en este tiempo, van a hacer que nuestra naturaleza humana de repente se quebrante, pero lo importante es que nosotros estemos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Marcos capítulo 4, vamos a leer desde el verso 35 y quiero que ponga atención a algunas cosas a las que yo le voy a hacer énfasis que nos van a servir en medio de la predicación. Ese día, dice la Biblia, al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Verso 36, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Mire qué impresionante esto. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Verso 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Verso 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Oiga, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora, detengámonos a ver lo que la Biblia nos enseña acá. Y veamos lo que la palabra de Dios quiere que nosotros comprendamos en esta tarde. Cuando usted vuelve al verso número 35, amado hermano, usted se va a dar cuenta que dice que cuando llegó la noche les dijo que pasaran al otro lado. Ahora, el tema es que Dios empieza a manifestar su poder a través de Jesús, haciendo que el viento y las olas se calmaran. Y esto es algo que a nosotros no nos debería de sorprender. Qué impresionante, ¿verdad? Todavía no tenemos fe. Mire qué impresionante es esto. Porque lo que Jesús estaba haciendo no era otra cosa que evidenciando lo que estaba escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, dando a entender que era Cristo. Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, porque por él fueron hechas todas las cosas. Eso dice Juan 1:1.
Entonces, para que se lograra evidenciar y conocer lo que Dios estaba hablando aquí en el Evangelio, tenemos que entender que Jesús únicamente estaba cumpliendo la palabra respecto a lo que Él verdaderamente es. Ahora, le quiero poner el contexto de todo lo que estaba sucediendo en aquel mar de Galilea. Quiero que usted vea, porque cuando usted lee desde el versículo 1, usted se va a dar cuenta que Jesús pasó enseñando todo el día. Jesús empezó a hablarle las parábolas a ellos. Jesús empezó a explicarle las parábolas del sembrador. Mire qué impresionante es esto. Él empieza a enseñarles a ellos acerca de lo que es el reino, y Jesús enseñó. Cuando usted lee el verso 1 dice: otra vez comenzó a Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Entonces Jesús, quiero que usted tome el contexto. Jesús estaba agotado de haber pasado enseñando todo el día. Jesús, en su naturaleza como hombre, ya que la multitud lo seguía a él, entonces él aprovechaba para irle a empezar a enseñar, y él de repente, él lo que está hablando aquí es lo que nosotros muchas veces experimentamos. La primer fase de este mensaje es la calma antes de la tormenta. La calma antes de la tormenta. Ese es el proceso en el cual tú, así como hoy, estás recibiendo la palabra de Dios, estás regocijándote en lo que Dios quiere enseñarte. Estás tú teniendo el cuidado de lo que Dios te quiere hablar. Y de repente, en medio de todo lo que tú estás recibiendo de la enseñanza de parte de Dios, Dios empieza a explicar parábolas, la parábola del sembrador. Mire qué impresionante lo que Jesús estaba haciendo. Enseña la parábola del sembrador, luego jala a los discípulos, les explica la parábola. Luego habla de la semilla de mostaza, explica la parábola. Había sido un día largo, lleno de parábolas. Había enseñado mucho tiempo. Jesús, en su condición humana, estaba agotado. O sea, es normal que te agotes. Es normal que en medio de los momentos que tú vives la presencia de Dios, te agotes. Quizás cuando Jesús les dijo a ellos: vayamos al otro lado, quizás lo que Jesús estaba buscando y lo que él quería era ir y tener un espacio de tiempo para descansar. Y la evidencia de esto es que lo primero que le sucede a él es que se queda dormido en la barca. Así como yo me recuerdo hace unos días, yo me recuerdo que terminé de los privilegios que tenía, y de repente solo me recosté un ratito y dije: un ratito me voy a recostar. Y cuando sentí, eran las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Jesús se cansó. Despidió a la multitud, dice el verso 36. Jesús estaba buscando reposar antes de la tormenta. Pero resulta ser que, como nada de lo que Jesús hacía era casual, todo estaba diseñado para que, en lugar de reposar Jesús, cuando llegara al otro lado, se iba a encontrar con un endemoniado. Pero él estaba extenuado quizás. Entonces él les dice a sus discípulos: vayamos al otro lado. Pero me llama la atención que él, obviamente, en el barco en el que iba, no se pudo haber llevado a todos los discípulos.
Tampoco se pudo haber llevado a toda la multitud. Por eso me llama la atención que la Biblia lo que está diciendo es que había muchas barcas que lo seguían. Entonces yo quiero que usted se imagine aquel escenario en el que Jesús se sube a la barca con Pedro, Juan, Jacobo, y ahí van ellos en la barca, y atrás de ellos el otro montón de barcas de todos los que habían estado oyendo el mensaje, que quizás, oiga esto, quizás eran de los que Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, quizás eran los que la semilla había caído en pedregales, quizás eran los que la semilla había caído junto al camino, pero ahí iban en medio de ese mar en el que la barca también iba. Pero ahí todo era calma. A veces nosotros, después de recibir una porción de Dios, tenemos calma. Nos sentimos quizás extenuados, pero tenemos calma. Ahora, la Biblia dice que ellos iban navegando, que ellos iban tranquilos. Mientras ellos navegaban, dice Marcos 4:38, se durmió en un cabezal, en una almohada. Él reposó su cabeza, estaba cansado, exhausto. Aquel que creó el agua, aquel que creó el cielo, se había cansado y a él no le importó porque él había hecho lo que tenía que hacer, y detrás de él venían otro montón de barcas, según lo dice la Biblia. Ahora, él iba reposado. Primer punto, él estaba reposado antes de la tormenta. Es cuando tú recibís la porción. Ahora, el tema aquí es que Jesús durante la tormenta también pudo estar tranquilo. Verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Era un vendaval, era algo que era, mire, fíjese que cuando dice ahí la Biblia, usted se va a buscar las palabras originales, cuando dice que se levantó una fuerte tormenta, pareciera ser que lo que sucedió fue un maremoto. Y Jesús ahí iba. Lucas dice que era algo muy fuerte. Recuérdense que los que seguían a Jesús, la mayor parte de ellos eran pescadores, ellos estaban acostumbrados. Pero para que ellos se hayan asustado, tuvo que haber venido algo que no era natural. A veces nosotros vamos a vivir cosas, pero a mí me llama la atención que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros pasamos, lo que los discípulos de Jesús estaban pasando en aquel momento, tenía una gran enseñanza. Y usted la encuentra en el verso 40. Las tormentas sirven para que se evidencie lo que está en el versículo 40. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Aún no tienes fe? Les di un montón de enseñanzas allá atrás y ustedes ahora están atormentados. Jesús quería darles una lección de fe. Quería enseñarle a sus discípulos que podían confiar en él. Y es que, amado hermano, todo lo que tú recibes de parte de Dios, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, tiene que llegar el momento en el cual nosotros lo pongamos por obra. Tiene que ser probado. Tenemos que vivir la palabra. Tal vez por eso es que a ti te están pasando tantas tormentas. Quizás eso es lo que tiene tu corazón tan atormentado. Esa misma historia usted la lee en Mateo capítulo 8, la lee en Lucas capítulo 8, la lee en Marcos capítulo 4. Jesús estaba dando una enseñanza. Era una tormenta ordenada por Dios. Todas las tormentas que a nosotros nos acontecen son ordenadas por Dios, porque lo que Él quiere es que nosotros pongamos por obra la fe. Versículo 37, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
Lucas, cuando usted lee el texto paralelo en Lucas 8:23, dice: y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. No podían sacar el agua, tal vez que se les estaba metiendo. Es como cuando tú estás en medio de un problema y sentís que ya salís, pero a la vuelta de la esquina ya viene otro. Y entonces ya vas avanzando y ya viene otro. Y ya va avanzando y viene otro. Qué tremendo es esto. Cuando llegó la noche, en Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, cuando estaban en la oscuridad. Ahora, a aquello que sucedía, una tempestad de viento, el agua metiéndose a las barcas, agréguele una noche oscura. Es como cuando tú dices: no, hermano, es que hoy sí voy a salir, y vas avanzando, pero lo que empezás a sentir es que todo se pone adverso y todo se pone adverso y tal vez tu corazón empieza a sentirse pequeño, 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 pequeño. Qué tremendo es esto. Cuando te llueve sobre mojado, hermano, es que yo no entiendo. Mire, una y otra y otra y otra y otra. Ahora yo le voy a preguntar: ¿usted alguna vez ha estado cansado? ¿Alguna vez ha estado agotado? Porque Jesús se agotó. Y usted dice: yo ya no aguanto más tormentas, yo ya no puedo más. Pero Jesús tenía paz en un profundo sueño. Paz. Eso es lo que yo le llamo la calma durante la tormenta. Este mensaje se ha predicado mucho. Vaya a despertar a Jesús en su barca, pero yo lo quiero enfocar en la siguiente enseñanza que Dios me habló a mí. Nosotros debemos ser capaces, y por eso es que yo he estado muy consternado estos días, pensando muchísimas cosas, porque yo necesito encontrar paz en medio de la tormenta. Yo necesito eso. Verso 38, lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabe cómo es esto? ¿Cómo es posible que te durmas mientras nosotros estamos pasando por todo este peligro? Es como cuando nosotros llegamos delante de Dios: Dios, ¿cómo es posible que me estés mandando tantas pruebas? ¿Cómo es posible que me toque vivir tan de inmediato los mensajes que predico? Los discípulos lo que estaban esperando era que se iban a morir. Ellos pensaron que no sobrevivirían. Ellos, conociendo el comportamiento del mar, ellos sabían lo que les esperaba, porque no era algo normal. Ellos estaban en pánico. Su condición humana era pánico. A mí se me hace que ellos sabían y conocían de Jesús. Sabían que él podía reprender demonios, que podía sanar enfermedades, sabían que tenía poder sobre todo el mundo natural. Pero ellos se preguntaban: ¿podrá él salvarme de esta circunstancia? ¿Podrá librarnos de la tormenta? Mire, eso es algo impresionante. Porque cuando usted lee los contextos de este pasaje, usted se va a dar cuenta de que ellos le decían: maestro, maestro. Pero cuando usted se va a ver lo literal, le estaban diciendo comandante. Pero en el libro de Mateo le decían Señor. O sea que ellos sabían que él era amo en algo, cosa, Señor en otra y maestro en otra. Ellos sabían quién era él. Maestro, amo y Señor. Pero ellos estaban llenos de temor.
Y de repente como que empezaron a brotar los versículos en ellos. Yo me puedo imaginar, oiga lo que dice este salmo: oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Oiga lo que dice el Salmo 65:5. Tú, que el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Eso está en el salmista, en el Salmo 65:5 lo escribe. O sea, había una base para saber lo que Jesús podía hacer, y sin embargo ellos se atemorizaban en sus corazones. El Salmo 89:9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Mire qué impresionante la palabra. Ellos sabían quién era Jesús. Quizás todo eso vino a su mente. Porque ahí está escrito. Es como cuando tú te sabes la Biblia, porque no hay peor cosa que pasar tormentas cuando uno se sabe la Biblia, porque a todo le encuentra versículo. Pero lo terrible es cuando no los vivimos, cuando dejamos que nuestro corazón se atemorice, cuando no tenemos fe. Yo he pasado días en que he estado quizás muy callado, muy, no sé, raro, porque me pongo a pensar muchas cosas. Y cuando Dios me empezó a hablar en este tema, yo dije: Señor, yo estoy metido en una tormenta así. Oiga lo que dice Salmo 107. Ellos iban en barcas. Salmo 7, verso 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová, sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Ellos sabían quién era. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Mire todo lo que quizás venía a la mente de ellos. Es como cuando tú estás metido en un problema y tú: no, pero es que la Biblia dice tal cosa. Pero a pesar de que uno sabe que la Biblia dice algo, cuesta tanto vivirlo a veces. Qué tremendo es esto. Hoy más que nunca nosotros debemos confiar. Necesitamos confiar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De repente, de la nada, verso 39, y levantándose. O sea, Jesús solo se levantó, lo fueron a despertar y él se levanta. Y solo sale y ordena, reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece, y de repente ¡pam! Tranquilidad. Lo que necesitamos es fe. Lo que necesitamos es creer. Lo que necesitamos es entender. Lo que necesitas en medio de la tormenta que estás pasando, lo que necesitas en medio de aquello que se te salió de las manos, lo que necesitas en medio de la circunstancia tan dolorosa en la que tú misma sentís que en tu corazón hay algo que no está bien, cuando tú mismo sentís que echaste a perder algo. Lo que necesitas saber es que Jesús quiere que experimentes calma, porque Él va a tornar la situación en paz. Ese es el poder que hay que recibir, es el poder que hay que creer. Cuando tú estás desesperado, ese es el momento en el que tú querés que Dios te responda siempre, ¿o no? Es que ¿por qué no me responde? No, pero cuando no estabas en problemas ni le clamabas. Cuando no estabas en problemas ni te acordabas de Él.
Pero ahora que estás metido en la tormenta, tú querés que Él se despierte desesperadamente respondiéndote. Y no te has dado cuenta que Él está probando tu fe. Uno quiere que todo sea express. Ay, hermano, yo hay veces que yo me equivoco tanto y a veces yo digo, Señor, pero ¿por qué no arreglas esto rápido? Y yo tengo que pasar tantas cosas. Le dije que hoy iba a predicar, que no iba a enseñar. Quizás a la mente de los discípulos vino este salmo, Salmo 10:1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿No le pasa a usted a veces que siente que Él se le escondió? Tal vez solo a mí me pasa, hermano. Tal vez solo a mí me pasa que siento que se escondió. Salmo 10:1. ¿Por qué estás lejos? Oiga este Salmo 44:23. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Eso es lo que los discípulos llegaron a decirle a Jesús. Se me hace a mí, ¿por qué estás dormido? Nos estamos muriendo. Y Jesús ahí estaba. Yo no sé mire, hermano, nosotros hacemos tanto teatro delante de Dios. Hacemos tanto escándalo a veces. Me dejaste. Y Él no te ha dejado, Él ahí está. Él allí está. Jesús solo se levantó. Hermano, Él estaba exhausto. Y Él solo se levanta y reprende al viento y lo reprende y le habla al mar y todo tranquilo. Ese es Dios. Ese es mi Dios, que está probando mi fe. El viento y el agua reconocieron la voz de su creador y lo obedecieron. Así como la muerte soltó a Lázaro cuando Jesús lo llamó, lo mismo sucedió aquí. Se detuvieron ambos. Ese es el Cristo de la gloria en el que yo creo y al que yo predico. Lo que pasa es que a veces, hermano, nosotros somos tan cabeza dura que pensamos que Él no va a obrar solo porque no obra express. Dios no va a obrar express. Dios va a enseñarte lo que te tenga que enseñar. Eric, Dios me va a enseñar lo que Dios me tenga que enseñar. Y hasta que yo no lo aprenda, no va a parar. Después de un gran terremoto, de un maremoto, calma. De inmediato. Inmediato. Cuando aprendiste lo que tenés que aprender. Jesús les dice a ellos, ¿por qué están amedrentados? ¿No tienen fe? O sea, estoy viendo su pánico, estoy viendo su temor y no me explico cómo no tienen fe. Porque temen hombres de poca fe. O sea, yo aquí estoy. La fe de ellos debió ser fuerte antes. Pero yo te aseguro que después de esa tormenta, su fe creció. En medio de tus procesos, lo que tú necesitas
es que tu fe sea firme. Eso es lo que necesitas. Ahora te voy a decir algo sobrenatural que yo encontré en este pasaje. Espero que me estés siguiendo. Levanta tu mano si me estás siguiendo, o di amén, o di algo, porque esta tarde es tan importante entender. Sea cual sea la tormenta que tú estés pasando, cuando tú perseveras, pasan cosas sobrenaturales. Quizás la tormenta la desataste tú mismo. Y necesitas empezar a entender que Dios mismo ha ido contigo. Hoy Dios te dice: ¿por qué temes? Porque crees que es imposible que yo haga algo. Quizás yo hubiese querido leer en el texto que ellos le hubieran dicho: Señor, nunca más tendremos miedo. Siempre y cuando estés con nosotros, no nos vamos a preocupar por nada. Pero al contrario, eso no fue así. Eso no fue así. ¿Quieres saber cuál fue la reacción de ellos? Es algo terrible, hermano. Es algo terrible. Porque ellos tuvieron en medio de la tormenta un encuentro con el poder de Dios. Mira qué tremendo. Verso 41. Entonces temieron con gran temor. Esto no es lo mismo que dice el verso 40, porque el verso 40 dice que ellos tenían gran temor, estaban amedrentados, que ellos tenían en su corazón miedo, pero ahora tienen un gran temor. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron un encuentro con el temible poder de Dios. Lo que tú y yo vamos a experimentar en las tormentas es la evidencia del temible poder de Dios. ¿Qué será peor? ¿Qué puede ser peor que tener una tormenta? ¿Sabes qué es peor que tener una tormenta? Que Jesús vaya contigo en la tormenta y que Él vea cuáles son nuestras reacciones. Eso es lo peor que puede pasar. Espero que me vayas siguiendo, mi amado hermano. Ellos se llenaron de gran temor porque se dieron cuenta que quien iba con ellos era Dios mismo. Ellos se dieron cuenta que quien estaba con ellos era el mismo Dios. Ellos se dieron cuenta que Dios vio que ellos no tenían fe y eso los aterró. Esto es algo impresionante, hermano. Porque cada vez que tú vas en medio de una tormenta, lo que te va a suceder es que te vas a encontrar con el poder de Dios. Y eso tiene que provocar algo en ti. Lo que te quiero decir es, cuando tú salgas de un problema, piensa siempre
que sales de ese problema no por tus propias fuerzas, sino porque Dios, con su poder, movió algo para que salieras de ese problema. Si es así, yo sí quiero que Dios pruebe mi fe, porque yo voy a conocerlo en una dimensión diferente. Miedo es lo que tú sentís ante algo que se está dando, y temor es cuando tú te imaginas algo que no se está dando. Yo tengo que entender esto. Yo tengo que entender. Yo no puedo creer que nosotros experimentemos las cosas sobrenaturales de Dios. No puedo creer que nosotros seamos partícipes de algo sobrenatural que Dios ha hecho y que nosotros sigamos como si nada hubiese sucedido. Yo mucho tiempo pasé con mi corazón tan duro, en el que yo pensaba que yo tenía la razón y yo me llené de orgullo y yo decía, no, pero es que yo estoy bien, y eso decía yo. Hasta que de repente Dios me tuvo que confrontar con todo lo que había en mi corazón y yo tuve que decidir rendirme delante de Él. ¿Se recuerda usted la Biblia en Lucas capítulo 5 cuando Jesús le ordena a Pedro que bogue mar adentro? Y eso lo hizo después de que Pedro no logró pescar nada. Y dice que después de eso hubo una gran pesca que tuvo Pedro y tuvieron que llamar a otros barcos para que los llegaran a ayudar. ¿Sabe usted cuál fue la reacción de Pedro después de ese milagro? Lo primero que Pedro le dijo fue: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo he entendido, mire hermano, yo le prometo que yo cuando cometo errores y yo le fallo a Dios y yo de repente se me sale el carácter otra vez y de repente yo empiezo a hacer cosas que ya no hacía y yo de repente me voy consternado, y cuando yo veo que Dios repara mis metidas de extremidades inferiores, le digo: Señor, siendo yo lo que soy, y perdón, me estoy poniendo yo de ejemplo, no porque yo sea el mejor ejemplo, sino porque así hablo mal de mí, no hablo mal de la gente. Pero Pedro le dijo: apártate de mí, Señor, soy pecador. Y a veces nosotros, cuando Dios nos sacó de un problema, salimos bien altivos, hermano. Salimos como que nada pasó, en lugar de volvernos hacia Dios. Mire la reacción de Pedro. Mire la reacción de los discípulos después de que vieron el poder de Dios. Yo quiero que tú penses el milagro que Dios ha operado en tu vida hasta el día de hoy. ¿Merecerá que tú cambies tu actitud o merecerá que tú sigas igual? Piénsalo. Por eso a mí me ministró tanto ese canto: Jesucristo basta. Y el otro me ministró más. Cuando yo estoy empezando a dudar, Él me ayuda. Cuando usted ve en la Biblia personajes que tuvieron encuentros con Dios, se aterraron. Lo que tú has vivido es algo sobrenatural. Debieses estar aterrado y humillado delante de Dios. Yo también. A veces a mí se me vuelve a subir el orgullo y aquí en mi casa me ubican, hermano. Y es bueno que lo hagan, porque a mí no se me debe olvidar el milagro que Dios hizo en mi vida al resucitar muchas cosas que se habían muerto. Pero muchos de los que estamos aquí, a pesar de que Dios nos da una nueva oportunidad, seguimos igual de indiferentes.
Jueces 14:22 dice, Manoa, el padre de Sansón, cuando llega a su casa, le dice a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. La tormenta manifiesta el poder de Dios. Lo manifiesta, hermano. Y tú debieses quedar atónito. Atónito de lo que Dios ha hecho. Isaías, él dice, ay de mí, soy muerto, soy hombre inmundo de labios. En Isaías 6:5. Daniel le pasa lo mismo, a Juan le pasa lo mismo. Juan cae como muerto en Apocalipsis 1 porque había tenido una experiencia con Dios. Darte cuenta de que estás en la presencia de Dios es una experiencia que debiese provocarnos a nosotros terror, porque es Dios mismo manifestándose en nosotros. Y las tormentas son para que Dios se manifieste en nosotros, para que nosotros salgamos de ahí con temor de Dios. Esa enfermedad de la que Dios te sanó debiese provocar que tú cambies tu corazón. Lo que Dios te proveyó debiese provocar eso también. Y el perdón que Dios te dio, más, porque su poder se manifestó en tu vida. Estás aquí conmigo todavía, mi amado hermano. Ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿De dónde viene esta persona? ¿De dónde viene? Se dieron cuenta que llevaban a Dios en la barca. Dios, cuando te cubrió y te protegió de que quizás te murieras. Tuviste un encuentro con Dios. Ah, no, pero ahora todo es más importante que Dios. Se te olvida quién te dio lo que tenés. Se te olvida. Se te olvidó. Ahora todo es importante. O tal vez nunca fue importante Dios, ¿verdad? Tal vez solo lo buscaste para que Él te arreglara el problema. Dios es poderoso. Cuando recibís un mensaje, llevas paz. Entras en una tormenta, ¿cómo vas a reaccionar en esa tormenta? Y cuando salís de esa tormenta, ¿cómo vas a reaccionar? Ya se te olvidó que fue Dios. Se te olvidó. Cuando Jesús se levanta y le ordena al mar que se calle y reprende al viento, lo que está diciendo es: yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Pedro, cuando se hundió, cuando Jesús lo llamó que caminara sobre las aguas, Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Ustedes piensan que Dios es un juego, hermanos? ¿Ustedes piensan que con Dios se puede jugar a darle a veces sí y a veces no nuestro tiempo? Necesitamos
ser mudados en nuestro corazón.